Por estos días. Andrea Ciaín, buenos días. Buenas noches, ¿cómo estás, Andrea? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué crees de todo esto? ¿Qué es lo que pasa en toda esta confusión económica que hay? Bueno, primero lo que pasa es que a 3 meses del acuerdo con el FMI... ¿Cómo le pegaste cuando dijiste acá? Se iban a incumplir las metas y... ¿Cómo vos dijiste acá una semana antes de firmar? Es un acuerdo que no se puede cumplir. Bueno, y esta semana ya... no se giró la plata que tenían que girar el FMI, que eran cerca de un poquito menos de $3.000 millones. Entonces tenemos un primer programa, podemos decir, en esta, bueno, decíamos, en vez de discutirse en Argentina, se va afuera del país a tratar de buscar una solución a los problemas económicos de la Argentina, se acuerda con el FMI y se fracasa en un primer programa. De hecho, bueno, se cayó este primer acuerdo, el gobierno está intentando negociar otro acuerdo con el FMI. Lo que le pide el FMI es mucho, es un ajuste fiscal que básicamente es llevarlo al cementerio en términos políticos al propio gobierno, por lo que implica social y económicamente, y pareciera que en paralelo el gobierno está abriendo una negociación con el Tesoro norteamericano, y en esa negociación con el Tesoro norteamericano sería donde está esta otra visión diferente a la del Fondo Monetario. El Fondo Monetario le dijo, deja que el dólar vuele. Una visión diferente y complementaria, porque la idea es dejarlo volar y una vez que licuaste toda la plata de todos los argentinos, con los pocos dólares que tenés, andá y hace una especie de convertibilidad, dolarización, todavía no se sabe muy bien cómo sería el engendro. A mí lo que me preocupa no es solo primero que no soluciona nada esta idea de la dolarización que propone esta gente. Es decir, que vos no lo descartás. No lo descarto. No descartás que estén yendo... A ver, es muy importante lo que acabas de decir, Andrés. Porque Fernando lo que va a contar a las 21 en exclusiva tiene algo que ver con esto que vos estás diciendo. Vos no descartás que el gobierno esté a propósito haciendo subir, que venga una devaluación mayor, que se licúe mucho y que después vayan a uno de estos mecanismos. La idea de dolarización, si es la extrema, porque aparte esto tiene una larga historia, digamos. Los promotores de la dolarización, bueno, Steve Hahn, que es un economista norteamericano, pertenece a una fundación, Cato Institute, atrás hay un grupo económico, los hermanos Koch, hay mucha plata, son centros ultraliberales, en Argentina está la Fundación Libertad y Progreso. Este economista fue el que asesoró a Menem cuando salió con la UCD en el primer gobierno por la convertibilidad. Y a Cavallo. Que aplicó Cavallo. Claro, pero a Cavallo lo asesoraba también. Bueno, pero digamos la idea era convertibilidad y fue la que cuando Menem quería ser presidente por tercera vez, lo asesoró por la dolarización. Bueno, este grupo viene hace ya más o menos 2-3 años insistiendo que en Argentina la solución es la dolarización. Escriben acá en varios medios, escriben allá. Ahí está. Argentina debería echar el peso y dolarizar. Bueno, y es un lobby grande, digamos, atrás hay grupos económicos importantes. Este grupo de los hermanos Koch en la campaña que ganó Obama había puesto tanta plata como el Partido Republicano o los demócratas en la política norteamericana, ¿no? En las elecciones. O sea, son grupos que juegan fuerte. Es decir, no tienen... como decía Cecilia Naón, no son pichis. No, para nada. Tienen peso específico. Bueno, ellos lo proponen porque dice, el problema de la Argentina es que emite mucho, emite moneda y eso es el problema que genera inflación. Una visión muy simplista, que realmente se mostró que no era real porque Macri por lo mismo dijo no vamos a emitir más, vamos a tomar deuda, la inflación no bajó, lo único que ganamos es que tenemos inflación y deuda, ¿no? O sea que ya de por sí vamos, el diagnóstico es cerrado. El problema de la Argentina, que es un problema de competitividad, de déficit externo de dólares del sector privado, de endeudamiento externo, además, no se soluciona con la dolarización. Tampoco se soluciona, o sea que no tiene ninguna función para resolver los problemas reales y estructurales de la Argentina. Para lo único que serviría, dicen, es para frenar la inflación. Y yo creo que ahí le erran también, porque la dolarización o la convertibilidad sirve para bajar la inflación después de una hiper. Pero en un proceso de inflación como el que vivimos nosotros, ellos pueden llegar a dolarizar, poner convertibilidad y van a seguir con una inflación interna. Vamos a tener inflación en dólares. O sea que ni siquiera para frenar la inflación, por el tipo de inflación que estamos teniendo, inercial, con puja, con suba de tarifa, ni siquiera para resolver eso sirve la dolarización. Bien, ahora seguimos. Martín Calos, buenas noches. ¿Tu opinión sobre esto? Mira, por lo pronto parecería que estamos en este escenario de crisis y de desconcierto sobre las políticas económicas que se están aplicando y que se pueden aplicar. La crisis están intentando pararla con medidas que son básicamente una renuncia a decidir la política económica dentro. Y ahí parecería haber una tenaza, ¿no? La tenaza derecha te restringe tu política fiscal, tus gastos, a partir del acuerdo con el FMI, y después tenés la política esta que
que está ahora rumoreándose de cambiar la política monetaria, cambiaria, y que también quede restringida. En algún sentido, te están apretando para que no puedas tomar decisiones el día de mañana, ni siquiera este gobierno, porque este gobierno puede estar muy de acuerdo con lo que le propone el FMI o lo que le propone el Tesoro de Estados Unidos por una línea ideológica en común. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si el día de mañana viene otro gobierno, claro, o si quisiera, y decide cambiar la línea de política económica? Y se le complicaría. Resulta muy como difícil. Pasó con la alianza y la convertibilidad heredada que después explotó por los aires, ¿no? Y esto es clave entender que el lugar por el cual te aprietan es la deuda, ¿no? Como bien decía Andrés, el nivel de endeudamiento que está teniendo este gobierno es algo inaudito en la historia argentina, y ahora en particular con el FMI. Y el FMI, en ese acuerdo, ahora viene a funcionar como una especie de mecanismo de garantía de supervivencia del modelo económico. Porque no importa quién venga después, mientras tenga que ir a renegociar con el FMI una y otra vez la refinanciación de esa deuda, porque no la vamos a poder pagar de otra manera, cada vez que haya que renegociar con el FMI vamos a estar de vuelta circunscriptos a lo que quieran en esa renegociación, ¿no? Eso es el principal problema que yo veo en el mediano plazo de la Argentina. Ahora, la pregunta sigue siendo, en el corto, ¿cómo paramos la crisis? Porque si no paramos la crisis, no tenemos cómo pensar, cómo ponemos de vuelta, de alguna manera, en pie, lo que fue el deterioro este año de la situación para las empresas y para los trabajadores y las trabajadoras de todo el país, que han perdido mucho. Y ese creo que es el foco que todavía falta, ¿no? Hernán Lecher, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cuál es tu impresión? Yo la escuché a Cecilia Navón en tu programa hoy a la mañana. Quería retomar lo que ella decía. A ver, si hay algo que sucede en este momento, o este hecho en particular, es que confirma que la discusión sobre la economía argentina no se hace en la Argentina, no se hace en Washington. Claro. La hace el Fondo Monetario, la hace el Tesoro, pero no está acá. Esto había sido un debate en el último tiempo. Me parece que este es un hecho más que confirma justamente esa cuestión. Creo que además el gobierno, del mismo modo el fondo, equivocan el diagnóstico, algo que veníamos diciendo, que lo decían los chicos recién, que es, el problema no es el déficit fiscal, el problema es la escasez de divisas, lo veníamos diciendo, con lo cual ninguna de estas cuestiones va a resolver esa problemática estructural que tiene la economía argentina hoy. Diría que en todo caso la van a profundizar, la pérdida de herramientas en materia de política económica, que significa la convertibilidad o la dolarización. Bueno, la vivimos en la década de los 90 y efectivamente te ata de pies y manos a un gobierno, a una política, a un modelo económico que ya está, por cierto, atado de pies y manos. Y quería retomar una cosa que decía Forbes recién, que pasó medio al pasar. Dice, el problema es que los inversores no creen que el Banco Central pueda controlar esta situación. ¿No? Entonces, básicamente está diciendo, no tienen solución. Claro. Eliminen el Banco Central porque en total nadie les cree. Casi diría que dejan los dedos marcados, digamos. Uno podría decir, bueno, pero entonces, ¿qué están haciendo, digamos? Si ellos están tan interesados, como decía Andrés recién, en esta cuestión, bueno, algo que ver en la corrida probablemente tengan, ¿no? Pero digo, muy claramente dijo, los inversores no creen que el Banco Central, los bancos centrales, dijo en términos generales, puedan controlar justamente el dólar. Por cierto que en la Argentina, con Caputo, esto ha quedado claro, porque su capacidad para disciplinar los bancos es absolutamente nula. Ahora, volviendo un poco... sí, a ver, Andrés. No, sí, con esto de los bancos centrales, porque este grupo ultraliberal, sí, digamos, que empezó el germen de la dolarización, tiene un proyecto que trasciende la Argentina, ¿no? Ellos son como una secta ultraliberal, que lo que dicen es... Bueno, quieren desarticular el Estado y tienen la idea de volver a la época en que no existían los bancos centrales, ¿no? Entonces tienen ese proyecto pero a nivel global, ¿no? No solo para Argentina, sino a nivel global, como ir probando. Y lamentablemente me parece que nos quieren usar como conejito de indias, o sea, quieren agarrar y decir, bueno, ¿qué pasa si sacamos los bancos centrales y volvemos 2 siglos atrás? ¿Qué pasa con una economía? Probemos con Argentina, ¿no? ¿Algo de esto nos había insinuado en Ecuador nos sirve como ejemplo de lo que está planteando? Claro. Y tiene cierta regulación, pero somos un país un poquito más grande, somos una dimensión más grandota. Igual yo hablo no solo de la dolarización, sino eliminar los bancos centrales, porque ellos están con esa idea. Hay que entender bien qué significa dolarizar, porque no es una cosa que uno haga y deshaga tan fácilmente. Dolarizar implica eliminar el peso, pasar a tener dólares. Y hay 2 formas de hacerlo. Una es con el aval de Estados Unidos, negociando que Estados Unidos te devuelva una cantidad de los dólares que vos le vas a estar generando de ganancia, ¿sí? El uso de dólares acá le generaría una ganancia a la Reserva Federal de Estados Unidos. Otra forma es hacerlo por la nuestra con los dólares que estén, ¿sí?
cualquiera de las dos maneras lo que significa es que vos perdés una herramienta de política monetaria para el desarrollo, para evitar una crisis. Si vos estás en medio de una crisis, que las va a haber, perdés una herramienta para manejarla. Y el problema es, y esto hay que entenderlo, el precio del tipo de cambio, ¿sí? El precio del dólar, es un mecanismo que puede ayudar a ajustar en una economía que sufre desequilibrios constantemente como la Argentina. Si vos no tenés ese mecanismo porque eliminaste el tipo de cambio, lo que te va a pasar es que el desequilibrio se va a ajustar por otro lado. ¿Qué otro lado? Empleo y producción. La recesión va a ser mucho más grande si vos dolarizás. Está muy interesante el debate. Me permite un minuto. Voy a Moreno, marcha de las antorchas en repudio al secuestro y la tortura sobre Corina de Bonis. Nicolás, con el móvil allí. Vamos, Nicolás, buenas noches. Gracias, Gustavo. Buenas noches. Así es, aquí está llegando esta marcha de antorchas. El Moreno llegando al Consejo Escolar, donde hay un acampe hace más de 40 días por la muerte de Rubén y Sandra en la escuela 49 y después de lo que sucedió con Corina de Bonis. Aquí han organizado esta marcha de antorchas también pidiendo justicia y en memoria de los dos docentes fallecidos. Esta marcha que comenzó en una plaza de aquí a 20 cuadras y que caminaron hacia este lugar donde va a finalizar este acto, como ustedes verán todos con las velas, las antorchas en sus manos, como decíamos entonces, reclamando justicia por Corina y también en memoria de Sandra y Rubén, los dos docentes que fallecieron allí en la escuela 49, precisamente de este distrito de Moreno, Gustavo. Muy bien, muchas gracias, Nicolás. Realmente impresionante la cantidad de gente movilizada en Moreno para repudiar el hecho aberrante, el secuestro y la tortura a la maestra Corina de Bonis. Así, una sociedad movilizada, una sociedad que no puede permitir, que debe decir un nunca más con contundencia frente a hechos aberrantes como los que ocurrieron el miércoles con este secuestro y tortura a esta docente. Volvemos en cualquier momento desde Moreno. A ver, para retomar un poco, ahí Cavallo, ¿no? Siempre con su habitual soberbia, dicen, están hablando y no saben de qué se trata, ¿no? Pero digo, dice Cavallo, si aprovechan la sugerencia de Kudlow, puede ser muy bien para el gobierno de Macri, dice. Esta especie de nueva convertibilidad, dice Cavallo, ¿no? Creo que Cavallo ahora avanza por la dolarización. Me parece que dejó atrás, me parece que le gusta más ya un proyecto de dolarización que ya había estudiado en la segunda etapa cuando estuvo con De la Rúa, ya lo habían planteado en ese momento. Pero a partir de la gestión de Federico Sturzenegger, la Argentina es bimonetaria. El dólar tiene el mismo valor de cancelación que tiene el peso en la Argentina, cosa que no existía hasta Federico Sturzenegger. Vos podías usar el dólar, pero no tenía poder cancelatorio. Hoy el dólar está liberado, podés comprar y vender en cualquier lugar, podés usarlo para pagar en cualquier establecimiento, podés pagar un contrato en dólares y tiene poder cancelatorio que antes no lo tenía. Así que la Argentina es bimonetaria y muy profundamente bimonetaria, ¿no? Tiene muchos activos o muchas tarifas cotizadas en dólares, así que yo creo que el gobierno está jugando también con eso, viene con un proceso desde el arranque avanzando hacia ahí. Yo haría una aclaración para la gente común, porque escuché varios que me preguntaron, ¿vuelve el 1 a 1? No. Eso nadie lo dice, ni el Tesoro norteamericano, ni Cavallo, ni el gobierno. Es que no hay posibilidad. No hay posibilidad, ¿no? 100 a 1 en todo caso. 90, 50 a 1, claro, ¿no? ¿Cuánto sería? Están tirando si es 60, 80, 100. No, porque algunos se ilusionan y dicen, tengo peso, voy a poder comprar, digamos, 1 a 1. Eso, descartémoslo. No descartemos. No es así. Al contrario, están hablando de 60, 80, 100 a 1, porque lo que quieren hacer es licuar, digamos, con la devaluación, la plata que hay en la Argentina para que alcance con las reservas para avanzar en la dolarización, pero no es así. Y Cavallo viene con una idea, básicamente Cavallo dice hay que fomentar los depósitos en dólares, ¿no? Él está, porque yo soy seguidor, como me suelo pelear hace mucho tiempo con él, voy chusmeando, digamos, aparte porque le dan bola, él propuso el desarme de las LEVAC, y después fue el FMI y impuso el desarme de las LEVAC. Sí, entonces, Bueno, ¿no lo hubiese propuesto vos el desarme de las LEVAC? No, jamás.
Jamás. En plena corrida cambiaria. No, ahora, pero- A un ahorrista que estaba en Levac, empujarlo, decirle, anda a comprar dólares, no sé. Es un tipo Pero que tiene que- 1 millón de nafta y dice, anda a pagar el fuego. Claro. Es una locura. No, Este no en esta gobierno etapa, escucha claro, no en Caballo. esta etapa, pero sí. No, bajale la tasa de interés, si querés. Y el que se queda, el que se va, se va. ¿Por qué los empujás a que compren dólares? Me parece descabellado. Es un... Este gobierno escucha a Caballo, que eso es lo peor. Y afuera también lo escuchan, me parece. Por eso digo que tiene sus vinculaciones, que es lo que siempre vendió acá adentro, ¿no? Las vinculaciones. Pero bueno, él quiere fomentar los depósitos en dólares porque dice, bueno, nadie confía en el peso. Para que no pierdas reserva, fomentar los depósitos en dólares. Lo que es peligroso, ¿no? Porque Total. Caballo, el que le dijo a la gente, depositá en dólares, y después la gente quiso sacar los dólares y no estaban, vuelve con la misma receta, ¿no? Sí. Con la misma receta, o sea, Totalmente. déficit cero, convertibilidad, dolarización, es la vuelta al pasado. O sea, en Bueno, es todo un 3 poco la años- vuelta al pasado con este gobierno. En 3 años es la lamentablemente. vuelta al pasado, pero de una manera vertiginosa. Mientras estamos hablando de esto, hay mucha gente que en estos momentos, porque nos los transmiten diariamente, está sufriendo, angustiada con el tema de los créditos UVA, cómo se están indexando debido a esta devaluación que está haciendo el gobierno de Macri. Y Hernán, ustedes han hecho un estudio, ¿no? Un análisis de esto. Sí, efectivamente, hicimos un análisis hace muy poquitito con CEPA. A ver, donde analizamos, en primer lugar, qué pasó hasta hoy, hasta el día de la fecha, y proyectando, los créditos UVA son créditos que se actualizan por ser, diría por inflación, pero se actualiza el capital. O sea, yo tomo un capital, pago la cuota, cuando pago la cuota, el capital que debo se actualiza por inflación. Con lo cual, naturalmente el capital y por ende la cuota siguiente, se van actualizando justamente por la inflación. Nosotros hicimos un cálculo. A ver, si vos tomabas un crédito en abril del 2016, que fue cuando lo lanzó, vale la pena mencionar que este gobierno además promovió esos créditos, sí. diciendo, claro, naturalmente que iba a controlar la inflación. Si controlaba la inflación, uno decía, bueno, parece atractivo. La tasa de interés en ese momento en el Banco Nación era de 3,5. Hoy está arriba del 6%, en algunos bancos privados arriba del 8%. Pero claro, cuando se inició era de 3,5, decía, uy, qué atractivo, qué bueno, lo comparabas con la cuota del alquiler y tal vez estaba cercana. Empezabas pagando, supongamos, en un crédito, comprabas una casa de $100.000, te daban el 80%, por un crédito de $80.000, empezabas pagando una cuota de 5.353 pesos. Bueno, ahí tenés un poco las características, fíjate, en un crédito de $80.000 por un inmueble de 100.000, en abril del 2016, en el Banco Nación, recién lo mencionaba, 30 años, con una tasa del 3,5. Fíjate en la placa siguiente cómo arranca la cuota en 5.300 pesos, 5.350 pesos. Ya a fines de 2018, o agosto, perdón, de 2018, tenés 9.543 pesos. Es decir, te aumentó de manera muy sensible, pero sobre todo en los últimos dos o 4 meses, me corrijo, desde Sí. abril, desde febrero a Desde agosto, febrero. 6 meses. En los últimos 6 meses te aumentó 11% prácticamente. Arriba tenés una línea recta que es la cuota del crédito tradicional. Fíjate que no aumenta. Claro. Tampoco aumenta el stock de deuda de ese crédito. Claro, alguno va a poder decir, bueno, pero en realidad tenías que tener un capital más importante al inicio. Sí, naturalmente, pero ni la cuota, ni el stock de deuda en la placa que... Pero no seguía- solamente aumenta la cuota, sino que aumenta el monto de lo que le deben al banco. Exactamente, si vos para ese mismo crédito, al tipo de cambio que vos tenías, fíjate, en abril del 2016 eran 1.192.000 pesos. Bien, en agosto debés 2.024.000. Claro. Nosotros hicimos la estimación a febrero del 2019 calculando la inflación del REM. Te da 2,5 millones. Una barbaridad. O sea, pasaste 1.192.000 a 2,5 millones. Eso en el capital. En el caso de la cuota te pasa a casi 13.000 pesos cuando arrancaste en 5.300 pesos. Obviamente, ninguno de los salarios siguió esa curva, con lo cual hay una parte creciente de tus salarios. Si yo lo comparo con los estatales, por ejemplo, bueno, pasaste del 23 al 29% de tu salario pagando justamente la cuota. En el caso de los técnicos de la UOM, bueno, no encuadraban ni directamente en el crédito, pero pasaban de 51 a 64%. Y si lo tomo en salarios, al inicio yo debía 52 salarios, bien, cuando tomé el crédito, para pagar el crédito total. Hoy debo 61 salarios, o sea, Claro, tengo que trabajar más
después de haber pagado religiosamente la cuota todos los meses, no es que incumplir. Es decir, el gobierno algo tiene que hacer rápidamente, encontrar una solución para esta gente que está realmente mal. Hay mucho debate, entiendo que en el Congreso ayer se hizo un encuentro en relación a esto, hay distintas propuestas, ya hay algunas propuestas de topear, ponerle un tope justamente a la tasa de interés, vincularla al CBS, es decir, a los salarios en lugar de a la inflación. A mí me parece que hay que buscar que se convierta en algún mecanismo de crédito tradicional. Gracias, Hernán. Martín, ¿el dólar se queda acá, como dice Carrió, que no le pegó a una todavía, o va a seguir trepando? Me quedé con algo de lo que decía perdón. Hernán, que estaba muy bien, pero además hoy el Banco Nación aumentó la tasa de interés que cobra a 9,5% para ¿más quienes no son todavía? clientes. Oh, Eso Dios es un mío. anuncio de hoy del Banco Nación. Sobre el dólar, mira, la gran pregunta en definitiva es si se cumple esto de que se financie al gobierno. El gobierno tiene una necesidad de financiamiento que hoy era el principal síntoma de la crisis, el principal punto de desconcierto. ¿Qué está haciendo el gobierno para intentar parar entonces esa incertidumbre y entonces contener el dólar? Primero, un presupuesto con ajuste, que es lo que se va a presentar entre mañana y el lunes en el Congreso de la Nación. Ese presupuesto con ajuste es lo que le pide el FMI para efectivamente garantizarle un financiamiento en 2019, que sería lo que alejaría, al menos por un tiempo, la incertidumbre. Claro. Si eso ocurre, puede estabilizarse el dólar y empezar a fluctuar en línea con la inflación, pero no se puede descartar para nada que haya otra corrida. No es posible descartarlo. Andrés, ¿crees que el fondo va a acordar o está todo en la es una incertidumbre. Realmente uno ve que no le giraron la plata, que le están apretando más, pero por el otro lado ve algunas reacciones de acciones, riesgo país, que hace sospechar algunos trascendidos si hubo alguna información. Vamos a ver. Lo que sí yo creo que mientras cranean el fondo, el tesoro, el gobierno, discuten con los gobernadores, todos estos programas, lo que no tienen en cuenta ninguno de ellos es que existe un pueblo argentino al que no le podés proponer este tipo de políticas. Yo creo que ninguna de las propuestas, ni del FMI, ni del gobierno, ni de las negociaciones, son aceptables socialmente. O sea, a una población que no viene de una catástrofe, viene de una economía que estaba con sus altibajos, pero relativamente con un nivel de empleo elevado, de producción, etcétera, proponerle en una cuestión de meses un empobrecimiento brutal, masivo, pérdidas de empleo, desarticulación de políticas públicas, destrucción de fuentes de trabajo. Eso no es viable socialmente y creo que lo que tendrían que pensar estos que están haciendo los planes como si fueran planillas de Excel, ecuaciones, es que hay un factor que no tienen en cuenta que es un pueblo, ¿no? Exactamente. Gracias, Andrés. Gracias, un gustazo. Gracias, Hernán. Pedro, muchas gracias. Buena semana, se nos va a Madrid, Pedro, invitado de honor a un seminario internacional. Así que Minuto 1 se ve en Madrid también y gracias a eso, Pedro. Gracias, Gustavo. Bueno, buena semana en Madrid. Gracias. Va a estar con gente muy, muy importante coordinando un seminario internacional. A la vuelta nos contarás. Pausa enseguidita. Fernando Alonso en exclusiva te cuenta qué es la convertibilidad móvil, el instrumento en el que está pensando el gobierno de Macri para ponerlo en marcha. Enseguidita, exclusivo de Minuto 1. Entérate, no te quedes afuera.